Hola, mi nombre es Kevin Andrés Mejía Londoño y junto con mi compañero Eduardo Andrés Villamil Pinzón hemos desarrollado este proyecto para la asignatura de cálculo integral. Y pues nuestro trabajo se titula, como dice en la diapositiva, se titula de estimación de la masa acumulada de emisiones de CO2 equivalente en Bogotá entre el año 2025 y 2030. Y pues el cambio climático es uno de los mayores desafíos actuales y globales que se ha venido presentando. Y pues por las emisiones de dióxido de carbono equivalente, estas conocidas como CO2e, que son las principales causas que se ha venido evidenciando. Y en Bogotá, al ser una de las, y pues en Bogotá, al ser una de las ciudades con más alta densidad de población, pues, y la gran dependencia de transporte automotores, que esto la verdad contribuye de una manera muy significativa a estas emisiones. Y pues al analizar el comportamiento de las emisiones, pues nuestro objetivo fue como general fue analizar el comportamiento de las emisiones de Bogotá y proyectarlas mediante modelos matemáticos y gráficos. Los objetivos, pues, recolectar y organizar datos históricos de las emisiones del CO2e en la ciudad de Bogotá, con el fin de establecer una base de referencia para el análisis, identificando y seleccionando funciones matemáticas que se ajusten de manera adecuada al comportamiento de las emisiones de CO2e en Bogotá para el periodo proyectado del 2025-2030. Y pues con esto representaremos gráficamente la evolución de las emisiones de CO2 y su acumulación en la ciudad de Bogotá durante el periodo 2025. Pues en este trabajo nos surge la necesidad de comprender y cuantificar el impacto ambiental de las emisiones de carbono de CO2. Eh, y pues uno de los principales son los gases. Los gases son los responsables del cambio climático. Y en el caso de Bogotá, pues que al ser una ciudad, como ya se habló arriba, caracterizada por la alta densidad de población y pues la marcada dependencia de transporte de automotores, pues el análisis de las emisiones resulta especialmente relevante para dimensionar su contribución a la contaminación global y los efectos asociados sobre la salud pública. Y desde el ámbito académico, pues el proyecto cobra importancia porque nos permite aplicar los conceptos del cálculo integral, y pues es un problema real y vigente con mucha urgencia, en el cual la integral definida pues se convierte en una herramienta que no solo nos facilita la modelación, sino también la matemática de disminución progresiva de este escenario, de estas emisiones, sino que también nos permite estimar su acumulación en un inventario de tiempo determinado. Y pues de esta manera pues el trabajo cumple con un propósito formativo, en el cual podemos fortalecer y comprender estas matemáticas que al mismo tiempo nos generan un aporte reflexivo en torno a la magnitud de la contaminación por el CO2e. Y pues en este estudio como hemos visto, se analiza un escenario de reducción del 10% anual de las emisiones, que es con el fin de analizar si bajo dicha tasa es posible alcanzar la meta establecida en el Acuerdo de París, que es alcanzar la neutralidad de emisiones en el año 2050. Pues que al culminar este análisis se determinará pues si con esta tasa de reducción se alcanza la meta propuesta. Y pues en el planteamiento del problema, pues en el cambio climático contribuye uno de los principales desafíos ambientales a nivel global. Y pues en Bogotá, pues por la alta densidad de población, como hemos visto, como hemos hablado, y pues antes de ese panorama, pues se nos surge la necesidad de cuantificar y proyectar la evolución que se ha tenido de las emisiones en los próximos años, con el fin de dimensionar la magnitud del problema, a evaluar la eficiencia de esa estrategia de mitigación.
Y pues particularmente el Acuerdo de París, que establece como meta alcanzar emisiones, cero emisiones netas en el año 2050, en el cual se planteó el reto de implementar la reducción progresiva y sostenibilidad en el tiempo. Ah, bueno, y se nos surge una pregunta central. ¿Cuál será la masa total acumulada del CO2 EQ? Y de Bogotá entre el 2025 y 2030, estimarla mediante cálculo integral. Pues para dar a esta respuesta, pues nosotros aplicamos el cálculo integral como una herramienta matemática que de esta manera nos genere los datos datos anuales de emisiones que se transformen en una medida acumulativa que nos permita como observar el comportamiento de dichas tasas en un intervalo de tiempo definido. Y pues así se modelaría la reducción progresiva, como dice ahí, del escenario de reducción del 10% anual en las emisiones y se representa gráficamente su evolución con el propósito de estimar si en tendencia es suficiente para cumplir la meta de neutralidad en carbono para llegar al año 2050, como dice acá en el acuerdo. Y pues solución de propuesta. Pues para estimar pues la masa total acumulada del CO2 en Bogotá, pues entre el año 2025 y 2030, pues escogimos la progresión geométrica, más la integral definida por su simplicidad y aplicabilidad en el contexto planteado. Y pues en este enfoque pues asumimos que la reducción constante del 10% anual, las emisiones netas de CO2Q, tomando como referencia el último dato que, que esté disponible en el año 2022, como nos muestra acá. Pues esta decisión se fundamentó en que según el inventario de emisión de observación de gases del efecto invernadero de Bogotá, de la Alcaldía Mayor de Bogotá 2024, pues en dicho año, como se reporta una reducción del 8% entre el 2019 y 2022, lo que respalda la hipótesis de disminución progresiva. Este enfoque que es coherente a las tendencias recientes y las políticas de mitigación vigentes en la actualidad, en la ciudad, perdón. Y pues la metodología, pues como se recalcó, vamos a escoger una metodología de progresión geométrica y pues de integral definida. Y pues vamos a hacer una recolección de datos históricos hasta el año 2022, gráficamente, y una proyección de emisiones futuras usando un modelo de proyección geométrica. Aplicación de la integral definida para calcular la masa total acumulada de emisiones entre el año 2025 y 2030. Y pues a continuación se van a ver la visualización de los resultados en un gráfico que van a mostrar el área bajo la curva. Y pues también teniendo así con los últimos datos reportados de emisiones y que se asume que cada año habrá una reducción constante de un porcentaje fijo, por ejemplo el del 10%, que ese supuesto convierte el problema en una proyección geométrica donde la razón común se representa pues como la disminución del 10% anual.
Para la obtención de los datos, lo que nos basamos en el inventario de emisión y absorción de gases de efecto invernadero de Bogotá, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el año que lo despidió en el año 2024, del cual obtuvimos los siguientes datos. Obtuvimos esta gráfica que es como el comportamiento de las emisiones de CO2 hasta el año 2022, que es el único reporte oficial que existe. Ahí obtuvimos que se obtuvo o se emitió en el año 2022 un total de 9,58 mil millones de toneladas al año, miles de toneladas al año, perdón. Para hacer para obtener los datos posteriores al año 2022, lo que hicimos fue un modelo de progresión geométrica, que obtuvimos una fórmula por medio de un modelo de crecimiento exponencial. Obtuvimos la función que estamos viendo en pantalla. Acá abajo tenemos un ejemplo de cómo lo utilizamos para hallar el año que queríamos obtener, o los años, porque lo utilizamos para obtener los años posteriores, donde N0 sería el año inicial, que sería en este caso el año 2022, el último año tenemos reporte. N sería el año del cual queremos analizar, en este caso sería 2023. E0 sería la tasa que tenemos, la tasa final, que sería 9,58, la del año 2022, en la que nos basamos. Y R sería el total de la reducción, que en este caso, como es el 10%, entonces lo que nos quedaría sería el 0,9%, que sería el equivalente al 90% de residual, lo que queremos analizar. Para acá tenemos el caso del 2023, donde podemos analizar que tenemos un total de 8,62 miles de toneladas de CO2 equivalente al año. Luego utilizamos el cálculo integral para una integral definida para hallar el área bajo la curva. Podemos ver la función de z, que sería en este caso nuestra incógnita, el área bajo la curva, sobre T0 y T1, que sería nuestro inicio, nuestro final, por decir así, que sería T0, en este caso sería el 2025, y T1, en este caso, vendría a ser el año 2030. Por lo cual nuestra función integral para hallar el bajo de la curva sería, en este caso reemplazamos, si acá en la última función podemos ver que, perdón, podemos ver que reemplazamos donde 2025, el año inicial, 2030, el año final, 9,58 sería el año inicial, que en este caso sería nuestro valor base, que sería el año que tenemos como base en el año 2022, el total de emisiones. Lo multiplicamos por el residuo, en este caso sería 0,9, que sería el 90% lo que queremos analizar, donde T sería el año final, en este caso sería pues, el año que queramos analizar, y 2022, que sería el inicial sobre la derivada. Entonces podemos ver que tenemos la tabla de integrales para escoger la integral que más se nos adecue a nuestro problema. En este caso encontramos que nuestra función es exponencial, por lo cual encontramos esta integral que nos funciona para nuestro problema. Lo que hicimos fue por medio de sustitución de variables, reemplazar las variables que teníamos. Por ejemplo, U lo reemplazamos como T menos 2022 y DU sería igual a D del tiempo. Esto sería por las derivadas. Y tenemos los datos de E0, que sería 9,58, el año inicial, que el último año donde tenemos registros, y la reducción. Luego de que tenemos la sustitución de variables, hacemos una sustitución de valores, sustituimos U para calcular la integral, aplicamos el factor común denominador para hallar todos los datos, ya que los dos denominadores son iguales, pues aplicamos factor común en el denominador. Acá podemos hallar que el área total bajo la curva sería 27,14 hasta el año 2030, que sería el total de masa acumulada. Para los resultados vemos que el área bajo la curva, acá podemos analizar en la gráfica y podemos analizar el decremento del 10% hasta el año 2030. Para hacer las gráficas utilizamos Python y bibliotecas como Matplotlib y NumPy y Quad para representar visualmente la acumulación de estas emisiones. Como vimos que no teníamos como un control o un registro más exhausto, por decir así,
pues decidimos ir un poco más allá y saber si con esta reducción del 10% que estábamos teniendo íbamos a alcanzar la meta para el año 2050, según el Acuerdo de París, de alcanzar la neutralidad de tasas de emisiones. Por lo cual, con ayuda de Python también elaboramos otro script que nos ayudará a predecir, por decir así, en qué año íbamos a tener tasa de emisión cercana a cero si seguíamos con esta reducción, lo cual nos dio que era hasta el año 2063. Los resultados obtenidos nos muestran que bajo el modelo propuesto, las emisiones seguirían una reducción progresiva del 10%. Esto no nos permitiría alcanzar el nivel cercano a cero hasta el año 2060, hasta el 2063 nos permitiría alcanzar la tasa de emisión cercana a cero, por lo cual estaríamos 13 años por encima de la meta propuesta en el Acuerdo de París. Por eso decidimos ir un poco más allá y plantearnos una nueva interrogante, que sería cuál debe ser la tasa de reducción anual de emisiones para alcanzar la meta en el 2050. O sea, esto lo hicimos porque vimos que estábamos un poco retrasados en la reducción que deberíamos de tener para alcanzar el Acuerdo de París. Teníamos 13 años de retraso, entonces decidimos, bueno, ¿cuánto sería la reducción que debemos de tener para alcanzar la tasa hasta el 2050, para alcanzar la meta del Acuerdo de París? Por lo cual decidimos crear otro script. Este sí nos tocó ayudarnos de inteligencia artificial para que fuera un poco más efectivo y podemos encontrar el siguiente resultado, donde damos cuenta que para alcanzar la meta en el 2050 tendríamos que tener una tasa de reducción cercana al 15%, lo cual, o sea, sería como un poco lejano al rango que tenemos, pensando que en el año 2022 tuvimos una tasa de reducción del 8%. Digamos, nosotros fuimos un poco ambiciosos diciendo que fue el 10%, dado que se han presentado políticas de mitigación importantes en la ciudad, pero vemos que aún estamos un poco lejos, teníamos que tener una reducción al 15% para alcanzar la meta propuesta en el Acuerdo de París, por lo cual tenemos que tomar medidas más ambiciosas, por decirlo así, para alcanzar la meta propuesta. Algunas propuestas de mitigación que podemos obtener serían aumentar la tasa de reducción, es indispensable pasar del 10% actual que nos lleva a 2023 a una reducción anual del 15% para cumplir con la meta en el 2050. En esto nos podemos focalizar en el transporte, dado que es el principal factor de emisión, el principal culpable, por decir así, de las emisiones. Implementar un poco más de la electromovilidad. Tenemos que apoyar un poco más el tema del mejoramiento de las ciclorrutas, de espacios peatonales, para que no todo el mundo tenga que desplazarse por medio de un vehículo automotor y colocar rayas más estrictas en el pico y placa o en zonas de bajas emisiones. Algunas conclusiones que obtuvimos de este proyecto fue que aunque no tengamos datos completos, es posible generar estimaciones confiables de la contaminación futura, lo que proporciona una base sólida para la toma de decisiones y la sensibilización sobre la importancia de reducir las emisiones de CO2 equivalente. La ecuación desarrollada cumple con la idea inicial, que fue pues encontrar el área bajo la curva. Para cumplir el Acuerdo de París tenemos que aumentar las tasas de mitigación. Y la metodología propuesta permite no solo obtener resultados cuantitativos, sino también interpretar la información gráficamente. Esto es ya que gráficamente a veces para muchas personas es mucho más fácil cómo analizar los datos. Entonces, por medio del cálculo y ayuda de herramientas matemáticas, herramientas tecnológicas, como en este caso fue ayuda de Python, podemos obtener unas gráficas que nos dan una idea mejor de cómo va a ser el pronóstico a futuro de las tasa de emisiones. Entonces, pues ya con esto, este sería nuestro proyecto sobre cálculo integral y con la idea de calcular la tasa de emisiones desde el año 2025 al 2030 y saber si logramos obtener o llegar al Acuerdo de París para el año 2050, por lo cual pues no fue posible nuestro problema, dimos que tenemos que aumentar un poco más la rigurosidad en las medidas propuestas y pues eso sería todo, muchas gracias.